Vamos a resolver el problema 1 de derivadas parciales para la Universidad Federico Santa María, Ingeniería Comercial. El problema 1 dice así: calcular las derivadas parciales de la siguiente función en el punto P sub 0 que se indica. Vamos a ir con la A primero. Entonces lo primero es que tenemos que derivar arco tangente con respecto a X. Y recordemos que la derivada de arco tangente, que es la función inversa de tangente, es esta. 1 partido 1 más X cuadrado, ¿cierto? Entonces, reemplazamos lo que tenemos dentro del paréntesis de arco tangente, que es X partido en Y. Ahora, hay que recordar que hay que aplicar regla de la cadena. No es tan sencillo como solo poner el X partido de Y. El X partido de Y también es una función. Por lo tanto, es por esta función derivada. Y la derivada de esa función con respecto a X es solamente 1 partido en Y, dado que aquí no hay derivada implícita, estamos en varias variables. Entonces la Y funciona como constante. Y por último, entonces me queda que la derivada es esta. 1 partido Y partido 1 más X partido Y al cuadrado. Esto se puede reordenar si es que se quisiera, pero no lo vamos a hacer, dado que aquí nos piden reemplazar. Pero puede quedar de una forma más bonita con Y cuadrado dividido Y cuadrado más X cuadrado. Ahora, la derivada con respecto a Y. ¿Cómo es la derivada con respecto a Y? Bueno, de nuevo acordémonos de la derivada de arco tangente, es lo mismo. Y en vez de la X que nos muestra esta fórmula, vamos a poner el X partido Y. Entonces nos queda nuevamente 1 partido 1 más X partido Y al cuadrado. Pero nuevamente hay que aplicar regla de la cadena. Por lo tanto, por X partido Y al cuadrado. Ahora, estamos derivando con respecto a Y, por lo tanto es distinto, ya no nos va a dar 1 partido Y, no está, aquí era cuando derivamos con respecto a X. ¿Qué hacemos? Primero, pasemos la Y hacia arriba, recordemos que tenerla en el denominador es lo mismo que tenerla acá arriba, elevada a menos 1. ¿Y cuál es la derivada de Y a la menos 1? Es menos Y y le restamos 1 arriba, o sea, menos 1, menos 2. Esta es la derivada. Entonces, con unas pocas distribuciones, este menos lo ponemos acá adelante, la X la ponemos en el numerador, y si se fijan, acá este menos 2 de exponente hace que nuestra Y pase al cuadrado en el denominador. Si multiplicamos ahora esta Y por el 1 y esta Y por el X cuadrado partido Y cuadrado, me queda que la respuesta es menos X partido Y cuadrado más X cuadrado. Ya tenemos las derivadas parciales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluar en el punto 1,1. Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada parcial con respecto a X? Es tan simple como reemplazar nuestra función en 1,1. Nos queda 1 dividido en 1, partido 1 más 1 al cuadrado, dividido 1 al cuadrado. Eso finalmente me da que es 1 medio. Por el otro lado, tenemos que si reemplazamos en el mismo punto el 1,1, tengo menos 1 partido 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a menos 1 medio. Y esa es la respuesta de la parte A del problema 1. Vamos con la parte B. ¿Qué dice? Calcular las derivadas parciales de las siguientes funciones en el punto P sub 0 que se indica. Lo mismo. Vamos con las derivadas parciales. Las derivadas parciales van a ser 3. Con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Entonces la primera derivada. ¿Cuánto es esta función derivada con respecto a X? Recordemos que aquí el Y elevado a Z es constante, por lo tanto sencillamente derivamos X, que es 1, y nos queda la constante al lado. Vamos con la siguiente. La derivada con respecto a Y. ¿Cómo derivamos Y si está elevado a un Z? Acá el Z funciona como constante y la X también. Por lo tanto, lo que tenemos que aplicar es la regla de la potencia. Aquí la escribí con Y, para que sea claro. Recuerda que si yo derivo Y y está elevado a un n cualquiera, bajo el n y le resto 1. Por lo tanto, aquí yo bajo el z y me queda arriba z menos 1. ¿Ok? Y por último, la derivada, la quizás un poco más difícil, es la derivada de la función exponencial. En este caso, nuestra variable, que es z, está en el exponente.
¿Y cómo se hace eso? Recuerda esta fórmula. Recuerda que la derivada con respecto a x, aquí quizás debería haber puesto z, pero se entiende, ¿no? La derivada con respecto a x de a elevado a x es el mismo a elevado a x por logaritmo natural de a. ¿Quién es a y quién es x en este ejemplo? El a sería la y y la x sería esta z. Entonces nos queda así. Tómate tu tiempo para entenderlo, pausa el video y trata de aplicar esto. Con eso ya tenemos las tres derivadas parciales y ahora solo tenemos que evaluarlas. Y aquí voy a poner, vamos a evaluarlas todas en el punto 3,2, menos 1. La primera, cuando evaluamos el 2 y el menos 1 nos queda 2 elevado a menos 1 y eso no es más que un medio. La siguiente nos va a quedar 3 por 2 3 por menos 1 por 2 elevado a menos 1 y eso al final es menos 3 cuartos. Y la última es 3 por 2 a la menos 1 por el logaritmo natural de 2. Por lo tanto, la respuesta es 3 logaritmo natural de 2 dividido en 2. Y con eso queda resuelto el problema 1 en la parte A y B.